Hola, bueno, último y no me ver más. Me caraza, Julio. No, bueno, si quieren saben que podemos hacer un Zoom o un Google Meet y nos encontramos así un rato para evacuar dudas. ¿Se acuerdan que en uno de los primeros trabajos que hicimos, que tenía que ver con psicología educacional y cómo afectaba esta cuestión de la pandemia, habíamos hablado de un concepto que era paradigma? ¿Sí? Y muchos me buscaron en el diccionario, y muchos, y lo pusieron así, bueno, nada, algunos se confundieron y eligieron cualquiera de las definiciones que aparece. Bueno, hoy nosotros vamos a ver, vamos a hablar de alguien que, de propiamente, digamos, el concepto de paradigma. Y para eso vamos a ver al autor que a mí al menos me sirve para pensar esta noción de paradigma, ¿no? No es tan viejo, digamos, no es que nos tenemos que ir a Freud o al siglo V antes de Cristo, es bastante actual. Ahora me fijo la fecha en la que murió. La noción de paradigma nosotros la vamos a utilizar como un concepto teórico importante, fuerte y clave para nosotros en las dos materias, tanto psicología educacional como en lógica. No sé si a lógica vamos a llegar a verlo ahí, pero bueno, lo vamos a ver acá, y entonces después lo vamos a ir relacionando. El autor que yo quiero que van a leer, ustedes no van a leer al autor, yo no soy tan mala, entonces encontré un artículo periodístico que resumen bastante bien las ideas centrales del autor. Entonces ustedes van a ver, les voy a mostrar, miren, este es el autor que vamos a ver, que es Thomas Kuhn, ¿sí? Es un físico. Ustedes van a decir, profesora, un físico en psicología, sí, sí, porque él es el inventor del concepto de paradigma, ¿sí? O al menos la noción que yo necesito que ustedes entiendan y se apropien del paradigma. Porque la noción de paradigma la escuchamos todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos de paradigma, un cambio de paradigma, esto trae aparejado otro paradigma, y uno dice, ¿qué es el paradigma? ¿No? Bueno, el propio Thomas Kuhn no pudo ponerse mucho de acuerdo. Entonces, él da 56 definiciones en su libro, porque uno tiene que pensar dos cosas. En general, un filósofo, un físico, él es considerado no solo un físico, sino es considerado un epistemólogo, ¿no? Que es como el filósofo encargado de la ciencia. Eh, Él da 56 definiciones de paradigma, e incluso entonces él tampoco se podía poner de acuerdo consigo mismo de definir taxativamente o unívocamente de qué hablamos cuando hablamos de paradigma. Entonces, pensó al paradigma como un conjunto de elementos que intervienen no solo aspectos centrales de una teoría, ¿sí? La física de Newton, sino que intervienen ahí elementos novedosos que hasta el momento la ciencia no lo había tenido en cuenta. ¿Qué son qué? La historia, ¿sí? La historia como el transcurrir del tiempo, aspectos sociológicos de la comunidad científica, ¿sí? Y las revoluciones. ¿Sí? Entonces, esto hasta acá no se había tenido nunca en cuenta. La historia en ciencia pasaba de largo, ¿no? Bueno, Kuhn decide sumarle a la historia, ¿sí? Entonces vamos a ver la noción de progreso distinta, eh, vamos a ver que no es lo mismo como se piensa a la historia. Entonces, la pregunta que me tienen que hacer ustedes, si estuviéramos en el aula, sería, bueno, profesora, ¿y esto qué tiene que ver con la materia? Bien, lo que tiene que ver con la materia es que van a ver ustedes que en psicología educacional hubieron cambios de paradigma en cuanto a la mirada sobre el estudiante, la mirada sobre el profesor, la mirada sobre el contenido y la mirada sobre la noción de educación. Entonces, como en el video anterior yo les contaba que la educación surge como una necesidad de homogeneizar, ¿sí? A la población, es decir, que todos sepamos lo mismo, que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos lo mismo, y una forma de sostener a los sectores hegemónicos, bueno,
Esto se lo digo yo, 2020. Quizás si ustedes hubieran sido estudiantes de esta misma materia en el 80, esto no se sabía. Eso es un cambio de paradigma, porque yo tengo otra visión distinta sobre cómo es la educación, o cómo es la escuela. Y esto tiene que ver con un cambio social, con un cambio histórico, con un cambio de teoría, que todo eso se da dentro de un paradigma. La particularidad del paradigma igual, lo interesante del paradigma es que cuando estamos transitando o estamos inmersos en, porque no nos podemos tampoco poder decir si es que somos parte de, transitamos en, nos excede, ay, es re complejo definir en serio realmente el paradigma, pero es muy interesante. Entonces, en este transitar del paradigma, no podemos pensar en el paradigma que viene, ¿sí? Sí podemos pensar en el paradigma anterior, pero no compararlos, porque entre paradigma y paradigma son inconmensurables. Entonces, la noción de inconmensurabilidad a mí me gustaba decir, como un profesor me explicó en alguna vez en quinto año también de la escuela secundaria, no hay regla para medir la regla. ¿Cómo comparo yo este paradigma que ya pasó, que no existe, con este nuevo, con el que estoy transitando? Porque además, mientras yo transito, es mi modo de ver la realidad. No puedo escindirme del paradigma. No es que yo me separo del paradigma y digo, oh, mirá, no. Yo estoy inmersa, soy parte de. Entonces, el paradigma, dice Kuhn, me hace pensar, me hace ver la realidad. Es casi como este ejemplo, que lo suelo dar seguido, si yo naciese con anteojos rojos. Entonces mi mundo sería rojo. Yo no, ¿quién me va a poner en cuestión a mí si todos vemos el mundo rojo, que el mundo no es rojo? Eso mismo pasa con el paradigma. Entonces, como vamos a ver distintas corrientes sobre la educación, yo quiero que ustedes primero entiendan cómo, primero no sé, se pensaban que el estudiante era una tabla de rasa y se la llenaba de contenido. Cómo después se entendió que a partir del error que comete el estudiante aprende. Cómo a partir de después se entendió que existía algo llamado andamiaje. Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo. Entonces, van a leer el textito que aparece de Thomas Kuhn, van a responder algunas consignas y después nos vamos a ver ya propiamente con más psicología. Pero bueno, me parecía importante definir concepto de paradigma. Entonces, de acá en más, al resto de su vida, espero que cuando se encuentren en alguna materia en la universidad y sepan, mencionan el paradigma, que sepan, ya sé lo que es el paradigma. ¿Sí? Bueno, los extraño infinitamente. Pero ya nos vamos a ver. Saludos y espero que todas y todos estén muy bien. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos. Chao.